¿Por qué estamos hablando de Elías? Porque Elías estaba en la voluntad de Dios y él tenía una relación excelente con Dios. Él era un hombre que oraba de tal manera que cuando él oraba, Dios respondía a sus oraciones. ¿Y por qué Dios respondía a sus oraciones? Porque las oraciones de Elías eran conforme a la voluntad de Dios, eran de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia, porque la voluntad de Dios está escrita aquí. ¿Sí me está escuchando? Pastor, primero explíqueme qué es la voluntad de Dios. Pues es hacer lo que Dios dice. Y hacer lo que Dios dice es mucho mejor que hacer lo que yo quiero. Porque la voluntad de Dios, las decisiones de Dios son mejores para mi vida que mis propias decisiones. Muchos amados toman decisiones en la vida apartadas de las decisiones de Dios, es decir, de la voluntad de Dios. Y en esta primera enseñanza estoy hablando de el Elías que oraba y Dios le respondía sus oraciones. Y es importante que usted entienda esto. ¿Por qué Dios le respondía sus oraciones a Elías? Porque él estaba en la voluntad de Dios. Él conocía bien la voluntad de Dios y como tal, cuando tú conoces la voluntad de Dios, tú vas a orar, tú vas a pedir algo de acuerdo a la voluntad de Dios y te será hecho. Esa es una parte importante de todos aquellos que quieren tomar decisiones correctas este año. ¿Quieres tomar decisiones correctas? Tienes que conocer la voluntad de Dios. Tienes que hablar con Dios para pedirle que se haga su voluntad. Porque si se hace la voluntad de Dios, las decisiones de Dios se harán en tu vida. Y las decisiones de Dios son mucho mejores que las tuyas. Entonces, vamos a ver cómo es que Dios respaldaba las oraciones de Elías. Las respaldaba, repito, porque ese hombre conocía bien a Dios. Acuérdese que Elías no murió. Se lo llevó Dios en un carro de fuego. Elías no murió, fue un profeta poderosamente usado por Dios y no murió, se lo llevó Dios. Entonces, ¿por qué Elías oró para que no lloviera y no llovió? Por 3 años y medio no llovió. Déjeme decirle, le vuelvo a repetir, Baal era un dios de la fertilidad. Y para que haya fertilidad tiene que llover. La gente le ofrecía sacrificios a Baal para que lloviera y se dieran los campos fértiles. Justamente Dios estaba molesto con Israel y Dios dijo: Elías está orando para que yo cierre los cielos. Voy a cerrar los cielos por la pura oración de Elías. Y no llovió por 3 años y medio. Porque Dios estaba molesto por la idolatría. Y había un hombre llamado Elías que conocía el corazón de Dios. Pero pasados 3 años y medio, Elías volvió a orar para que lloviera. Vamos a ver. Versículo 18:1, por favor. Primera de Reyes 18:1. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año. Ya habían pasado 3 años de sequía. Diciendo, vino la palabra de Dios al profeta Elías diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Verso 18:2. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. La gente estaba sufriendo. Cuando la gente es idólatra,
hay sequía, se cierran los cielos, no llueve. De eso hablamos también el año pasado. Hablamos de la idolatría y cómo la gente que vive en idolatría se le cierra el cielo. No hay lluvia, tanto física como espiritual. No hay lluvia. Entonces, ahora vuelve a hablar Dios y le dice al profeta: ve a mostrarte a Acab. Y la Biblia dice que había mucha hambre. Verso 18:3. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Acab andaba persiguiendo al profeta Elías, pero no podía solo. Envió a su mayordomo. Su mayordomo se llamaba Abdías, y Abdías anduvo tras el profeta Elías hasta encontrarlo. Versículo 18-16, Primera de Reyes 18-16, dice: entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Verso 18-17, cuando Acab, el rey Acab, vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Por qué se lo dijo? Porque había dejado de llover, y el rey Acab pensaba que Elías era el culpable de que no lloviera, y hasta cierto punto lo era. Versículo 18. Primera de Reyes 18 dice: y él respondió, el profeta respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Fíjese lo que dijo el profeta, era verdad. El que había hecho cerrar los cielos era la conducta del rey Acab por dejar los mandamientos de Dios. Todo Israel estaba sufriendo en sequía. Versículo 18-19. Envía pues ahora, le dijo el profeta Elías al rey Acab, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. ¿Quién alimentaba a los falsos profetas? Jezabel. Esa mujer les daba de comer a los brujos, porque los profetas de Baal eran brujos. Esa mujer llamada Jezabel, la reina, alimentaba a 850 brujos en su propia casa. Y el rey Acab, como si nada. A él no le importaba que su esposa, la reina, le diera de comer a 850 personas que eran brujos y le daban culto a los Baales. Por eso se había cerrado el cielo. Pero ahora Elías se había aparecido al rey y le dijo: júntame. Aquí está, verso 19. Congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. ¿Por qué dijo Elías esto? Porque Elías quería mostrarle al pueblo quién era el verdadero Dios. Y el único que podía convocarlos, humanamente hablando, era el rey. Así que el rey Acab hizo un llamado al pueblo para que vinieran al monte Carmelo y pudieran ver lo que el profeta iba a hacer. Sáltese Primera de Reyes 18:20. Entonces, estoy en Primera de Reyes 18:20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Ya se dio cuenta como un rey, como el profeta Elías se sujetó bajo la autoridad del rey, aunque el rey era bien pagano. Ya se dio cuenta cómo el profeta se sometió a la autoridad del rey Acab, aunque el rey Acab era mal rey. Nada más para que se dé cuenta cómo Dios quiere que aprendamos a someternos a las autoridades superiores. Elías tuvo que ir primeramente al rey
para decirle: tú eres el único que puede convocar al pueblo. Convócalo, porque yo quiero mostrar algo al pueblo de Israel. Y el rey lo hizo. Eso es claro que Dios le puso en su corazón, porque Elías había orado y ya Elías sabía a quién se tenía que dirigir. Entonces dice el versículo 21, por favor: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Qué quiere decir claudicar? Quiere decir: ¿hasta cuándo estarán confundidos? ¿Hasta cuándo estarán engañados, pensando que no hay nada más que tomar como decisiones? Claudicar quiere decir que ya no hay nada más que hacer, sino que la gente se conformó a cierto tipo de pensamiento. La gente de Israel ya no tenía ni la menor idea de quién era su Dios. Se habían conformado al culto a los Baales. Y cuando llegó Elías dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, porque el pueblo estaba bien confundido, creyendo que estaban adorando al verdadero Dios llamado Baal. Cuando llega Elías, tiene que mostrar con señales y prodigios quién era el verdadero Dios. ¿A quién tenían que volver a adorar? A Jehová de los ejércitos. Pero el pueblo de Israel no quería, estaba confundido, pensando que estaban adorando al verdadero Dios. Así de grave estaba la situación en Israel. Y por esa razón Dios habla del profeta Elías y de la unción de Elías antes de que él regrese. Cuando Jesús vuelva por su iglesia, habrá mucha gente que ni siquiera sabrá quién es el verdadero Dios. Algunos estarán por allí en sus asuntos y vendrán a la iglesia y se sentarán y calentarán una silla, pero cuando usted les pregunte si quieren seguir a Jesús o quieren seguir a su Dios, ellos no van a poder responder. Por eso se necesita la unción de Elías, para hacer volver el corazón del pueblo engañado al verdadero Dios. Así que Elías confrontó al pueblo, y la Biblia dice, el versículo 18-22: y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres, lo cual era falso. Ese era un problema de Elías que ya hablamos la semana pasada. Versículo 18-23: dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego abajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. La Biblia dice que descuartizaron 2 bueyes, uno para los profetas de Baal y otro para el profeta Elías. ¿Quién ganaría la contienda espiritual? Era una pelea entre los profetas de Baal y el profeta de Dios Elías. Versículo 18-36, Primera de Reyes 18-36: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: aquí vamos a ver una oración del profeta Elías, porque orar es hablar con Dios. Vamos a ver una oración del profeta Elías. Se acercó el profeta Elías y le dijo a Dios: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Note, ¿por qué había hecho o había preparado la contienda? Porque Dios se lo había dicho en oración. Todo lo que estaba haciendo Elías, Dios se lo había dicho en oración.
Porque la oración es un diálogo, la oración no es un monólogo. Mis amados, tenemos que aprender a oír la voz de Dios. En este año no te conformes solo a venir a decirle: Padre, por favor, no tengo empleo, dame un empleo. Padre, por favor, mi hija está enferma, sana a mi hija. Y ya terminas de orar y te vas, sin esperar que Dios te diga por qué está enferma o por qué no tienes trabajo. Tenemos que aprender que la oración es un diálogo. Tú hablas en una dirección, Dios te va a hablar hacia ti. Eso tienes que aprender este año. Basta de venir a orar solo a pedir y a pedir. Dios tiene que enseñarte a escuchar su voz. Por cierto, de eso hablamos en el aposento. Ya trataré el tema en otras reuniones. ¿Cómo oír la voz de Dios? Porque ¿de qué sirve que vengas a orar y sobre todo a pedir y no sabes que Dios te quiere decir cosas también? Dios te quiere guiar, Dios te quiere instruir, Dios te quiere ayudar a tomar mejores decisiones. Tú vienes a pedirle 5,000 pesos para pagar la tarjeta de crédito, porque si no vas a vender la televisión que compraste apenas en el Buen Fin. En lugar de que Dios te hable y te diga: basta, hijo, basta. Yo quiero enseñarte a ser buen administrador. Pero si tú solamente vienes a pedir, ¿cuándo es que Dios te va a decir lo que tienes que hacer? Si la oración es un diálogo, no es un monólogo. Fíjese lo que dijo Elías el profeta. Él dijo: Señor, versículo 36. Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Verso 37, respóndeme. Dios responde. A veces no va a ser audiblemente, a veces no vas a escuchar nada, a veces va a ser una impresión en tu mente, a veces va a ser un pensamiento, a veces va a ser un sueño, a veces va a ser una visión, pero Dios responde. Dios quiere que aprendas a tener oraciones de doble sentido, que tú hables y Él te hable. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, no un Dios, sino el Dios, el verdadero Dios, usando el artículo Él. Él no dijo para que sepan que tú eres un Dios, no, el Dios verdadero, y que tú vuelvas a ti el corazón de ellos. Verso 18-38. Entonces cayó fuego de Jehová. ¿Respondió? Sí, respondió, porque Dios responde a nuestras oraciones, sobre todo las que están de acuerdo a su voluntad. Señor, yo necesito un BMW 325i, yo necesito un Mercedes-Benz, Padre. ¿Usted cree que Dios responda? Sí. Al menos te va a decir por qué no te los da. Dios siempre responde. Dios responde las oraciones. La Biblia dice que entonces cayó fuego de Jehová, porque Dios estaba de acuerdo con Elías. Dicho de otra manera, Elías estaba de acuerdo con Dios. Por esta razón debemos de estar de acuerdo con Dios para que mis oraciones sean respondidas. ¿Para qué quieres un Mercedes-Benz, hijo mío? ¿Para qué lo quieres?
Padre, en el nombre de Jesús, pues que tú sabes que tengo tantos enemigos que no creen que yo estoy contigo y yo quiero mostrarles que tú eres mi Dios. Tremendo, mi hijo, tremendo. Toma tu Mercedes-Benz. Pero la verdad es que Dios, que conoce las intenciones del corazón, Dios que conoce tu corazón, sabe si lo que estás pidiendo es de tu propia voluntad, de tu propio deseo. Por eso dice Santiago 4: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hay mucha gente que no recibe nada de Dios porque está pidiendo mal. ¿Y a qué se debe que esté pidiendo mal? Porque no conoce el corazón de Dios, no conoce la voluntad de Dios. Dios siempre responde cuando estamos haciendo su voluntad, cuando estamos hablando. Él nos dice lo que tenemos que hacer. Y es claro que cuando tú comiences a hacerlo y te atores por ahí y vuelvas a pedirlo, Dios te va a respaldar, porque Él fue el que te mandó a hacer las cosas. Tremendo, ¿no? Anhelo que todos los que se fueron a vender al bazar hayan pedido a Dios qué vender, no que estén rascándose ahí la cara y rascándose las axilas y comiéndose las uñas porque no saben. Compraron un lote de muñecos de peluche solo porque los encontraron baratos, solo porque alguien se los vendió entre comillas baratos, y dijeron: vieja, aquí hacemos negocio, vieja. Mira, el lote de 1,000 peluches vale como 20,000 pesos, vieja, pero me lo están dando a 10,000. Comprémoslo, vieja, vamos a hacer negocio. Y el 5 de enero, ya un día antes de que se acabe el bazar navideño, rascándose todo porque hasta sarna les dio de que no han vendido más que 10 peluches, les quedan 995 peluches. Perdón, no me burlo de los emprendedores, ¿ok? Quiero que usted sea emprendedor este año. Quiero que aprenda, en lugar de ser una persona que trabaja para otros, trabaje para Dios y para usted. Sea emprendedor, pero ¿sabe? Aprenda a preguntarle a Dios qué comprar, qué vender. Porque cuando tú estás en la voluntad de Dios, cuando tú pides a Dios algo, Dios te va a responder. Si tú realmente de todo corazón quieres dirección de Dios, Dios te va a responder. Hay una oración que además de la de arrepentimiento, Dios siempre responde cuando tú pides dirección a Él. ¿Me está escuchando? Siempre que tú le pidas dirección a Dios porque anheles hacer su voluntad, Dios te va a responder. Padre, me están vendiendo un lote de peluches a 10,000 pesos, pero suena bien, humanamente hablando, haciendo la cuenta, Padre, sacaría el triple, pero no me guío por lo que yo sé y por lo que yo pienso. Yo me voy a guiar por tu luz, por tu sabiduría, por tu inteligencia. Hijo, vende garnachas. Señor, pero yo no sé hacer garnachas. Contrata a tu vecina. Pero Señor, si apenas si tengo yo. ¿Y es la voluntad de Dios? Quizás sí. Y contratas a la vecina que es experta en garnachas, y en 15 días Dios te bendice y te multiplica. Hasta marca propia tienes de garnachas ahora. Después de 1 mes y medio de vender en el bazar, hasta marca propia. Claro, porque Dios quiere darnos dirección. Dice Proverbios capítulo 16, versículo 2. Proverbios 16, 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Los seres humanos creemos que tenemos la solución y la respuesta solo porque lo vi en Google, solo porque me metí a investigar en internet, solo porque alguien, un youtuber, un influencer me está diciendo. ¿Y dónde quedó Dios?
Cuando yo quiero hacer su voluntad, Dios me va a responder lo que yo le pregunte. Dice la Escritura, todos los caminos del hombre aparentemente son buenos, son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Él es el único que conoce bien lo que necesitamos. Verso 16:3: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Yo puedo tomar una decisión. Yo puedo tomar muchas cosas por delante este año. Tremendo, ¿no? Se fue a comprar sus uvas. La superstición de las uvas, ¿no? Y apúrate, vieja, porque se va a acabar la última campanada. Se está atragantando usted. Dilo, vieja, tu 12ª petición. Su 12ª uvas casi se le atraviesa ahí, casi se ahoga, solo porque quiere dar sus bonitos deseos, a ver qué deseos va a cumplir este año. En lugar de ponerse a orar, en lugar de hacer eso, ponerse a orar: Padre, tú sabes que yo tengo estos deseos, pero no sea como yo quiero, yo los encomiendo a ti. Tú me vas a confirmar o tú me vas a dejar de afirmar, porque no son tuyos. Si andamos en los deseos de Dios, seguramente serán hechos. Si andas en tus deseos, no siempre son hechos. Tus pensamientos serán afirmados. Tus pensamientos serán afirmados. Por esa razón, déjeme decirle lo que dice también el Salmo 37. No lo busque. Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. No te apoyes en tu propia prudencia. Dile: Padre, yo tengo este deseo, pero no se haga como yo quiero. Porque a veces conocemos la voluntad de Dios por medio de la Biblia y a veces no está escrita claramente la voluntad de Dios. Yo no conozco un pasaje que diga qué comprar para vender en el bazar, ¿o sí? ¿Te imaginas qué bonito sería que usted buscara un pasaje? A ver, ¿qué venderé en el bazar? Ah, aquí está, mira. A veces Dios te puede hablar indirectamente, pero no siempre es así. Entonces, cuando estamos en la voluntad de Dios, Dios responde. Elías gritaba: Jehová, respóndeme, tú me dijiste que hiciera esto, tú no me vas a dejar así delante de los profetas de Baal, tú me vas a responder. Qué seguridad traía Elías, porque sabía que Dios le oía y sabía que Dios hablaba. Regreses entonces a Primera de Reyes, capítulo 18. Entonces, mis amados, una de las oraciones que Dios siempre responde es cuando tú le pides dirección, cuando tú le pides qué hacer, cuando tú le pides que te guíe. Dios siempre responde. Este año, por el amor de Dios, aprende que la oración es un diálogo, que tú le preguntas y Él te responde, y que todo lo que tú le pidas en oración creyendo y en su voluntad, Dios lo va a hacer. Entonces, verso 38, Primera de Reyes 18:38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. No un Dios, es el Dios verdadero. Él estaba en la voluntad de Dios. Elías estaba en la voluntad de Dios, iglesia. Sí. El corazón de Dios era hacer volver el pueblo perdido hacia Dios. Y Elías fue el instrumento de la oración. Mire qué pasó. Ponga mucha atención. Vaya al verso 41, 18:41. Mire qué pasó. Nada más para que se dé cuenta el poder de un hombre de oración. Cada vez que Elías oraba, Dios lo respaldaba, porque él pedía de acuerdo a su voluntad. Y además
Otro de los puntos importantes del profeta Elías era que oraba continuamente. ¿Me está escuchando? ¿Cuál es el éxito de la oración? Además de que pidas de acuerdo a su voluntad, el éxito de la oración es que seas una persona que ora de continuo. Dicho de otra manera, siempre. Pastor, ¿por qué Dios no me responde? Dios no me quiere. Dios ya me abandonó. Dios ya no está conmigo. Pastor, yo oro y Dios no me responde. ¿Seguro que oras? ¿Oras de continuo? Y cuando estás desesperado de noche y de día, algunos que son medio mentirosos se atreven a decir: sí, pastor, sí. Seamos francos. Llevar una vida continua de oración es pesada. Yo siempre le he dicho a la gente que un albañil levanta una barda de tabiques, pero es más fácil levantar una barda que levantar un cerco de protección en oración. Es más difícil. Una vez me platicaba un pastor que él pedía que hubiera escuderos a favor de él. Y entonces algunos que eran medio rebeldones se enojaban porque decían: ¿cómo que el pastor quiere que oremos por él si él es el que debería de estar orando por nosotros? Y entonces fue que el pastor se detuvo y les dijo: es que las oraciones de ustedes son de vez en cuando. Las oraciones mías son todos los días. Y llega un momento en que después de orar de continuo ciertos días, soy atacado. Cuando yo comienzo a orar de continuo, después de orar ciertos días, ya a veces no puedo porque me enfermo, porque viene un problema, porque viene una dificultad para que yo me detenga en la oración. Porque otro de los éxitos de la oración es orar de continuo, de día y de noche. Como dijo Pablo, orar sin cesar. Y como dijo mi Señor, que con eso voy a terminar después, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ese es otro factor importante para ver respuestas este año. Tú que estás desanimado, pero quieres que te traiga Dios todo cuando no oras, cuando no clamas. Y cuando clamas porque te llega el agua al cuello. Pero orar de continuo, no solamente cuando te llegue el agua al cuello, siempre, todos los días. Esa es otra clave importante para que Dios nos responda. ¿Me está escuchando? A ver, den un aplauso al Señor Jesús, que siempre responde. Dios siempre responde, pero hay que hacerlo de acuerdo a lo que nos enseña su palabra. 18:41. Vamos a ir y vamos a ver por qué Elías le respondían sus oraciones. Además de que pedía de acuerdo a la voluntad de Dios, Elías oraba de continuo, sin parar, hasta ver milagros. ¿Me está escuchando? Dice 18:41. Entonces Elías dijo a Acab, después del espectáculo maravilloso que Dios trajo de hacer llover fuego del cielo, la Biblia dice que el pueblo se volvió a Dios. Y entonces, verso 41, entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. ¿Quién dijo eso? Elías. ¿A quién se lo dijo? Al rey Acab. ¿Cuánto tiempo llevaba sin llover? La Biblia dice que habían pasado 3 años y medio. 3 años y medio sin llover. Pero cuando se terminó la prueba para Israel, porque se volvió a Dios, tenía que volver a llover. Una vez que te vuelves a Dios, vuelve a llover. ¿Me está escuchando? Cuando una persona se arrepiente de su maldad de todo corazón y Dios lo mira, porque Dios conoce tu corazón, si te arrepentiste de veras, vuelve a llover. Este año puede volver a llover. Si te has arrepentido de tus pecados, si no quieres encubrirlos, puede volver a llover.
o más bien, va a llover si te has arrepentido. Entonces tenía que volver a llover porque el pueblo de Israel se había arrepentido. Desgraciadamente, el rey Acab ni Jezabel se arrepintieron, y la desgracia continuó con ellos. Pero como tenía que volver a llover, Elías le dijo al rey: corre, sube tu caballo, sube tus carros y vete al palacio, porque va a llover. Habían pasado 3 años y medio sin llover. 3 años y medio sin llover. El verso 42: Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del monte Carmelo. Qué poderoso es orar en un cerro. Qué poderoso es orar en una montaña. ¿Quiénes han probado esa experiencia? Gloria a Dios. Ven, su pastor ya la probó para que usted lo haga también. Es bonito orar en montañas, en cerros. Hay una experiencia sobrenatural hacerlo en la cumbre de un cerro, de una montaña. La Biblia dice que Elías, después de haberle dicho al rey: corre, porque va a llover, y todavía no llovía, ni siquiera había nubes, Elías subió corriendo al monte Carmelo con su siervo, con su criado. Subió corriendo. Imagínense cuánto tiempo le llevó. 1 hora, 2 horas, no lo sé, hasta mediodía o un día. Llegó Elías el profeta a la cumbre del monte Carmelo, y dice, versículo 18:42: Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del monte Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro sobre ¿dónde? A ver, baje la cámara, por favor, sígame. Imagínese, olvídese de la elasticidad, ¿ok? Porque los que estamos medio gorditos ya no podemos poner bien la cabeza, pero por eso hay que hacer ayunos, ¿no? También, no por adelgazar, pero también, ¿no? Imagínense cómo lo ponía Elías. Era su manera de orar. Su cara sobre sus rodillas, su frente sobre sus rodillas, así. Y quizá también ponía su frente sobre el piso, sobre la tierra. Es señal de humildad. No quiero decir que una postura denote siempre humildad, porque hay gente que puede arrodillarse y su corazón estar de pie. Pero alguien que de todo corazón es hijo de Dios, seguramente se va a arrodillar, y cuando tú pones tu frente en el piso y de corazón te humillaste primero, seguramente esa oración va a ser oída en el cielo. Porque un corazón contrito y humillado Dios no despreciará. Entonces imagínese al profeta Elías cuánto tiempo se la pasó así. Eso que usted escuchó fueron los truenos de la lluvia que ya viene. Ok, escuche esto. Dice aquí que puso su rostro entre las rodillas. Verso 43: y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, ¿qué dijo? No hay nada. Óigame, ¿sabe dónde se forman las nubes? En el mar. Por si usted no lo sabía, la Biblia habla de cómo se forman las nubes, en el mar. Después invaden las tierras, los territorios, los continentes. Los frentes marítimos son los que generan las nubes. Los huracanes generan las nubes, y las nubes por el viento empiezan a tomar lugar en los continentes. Entonces, ¿había una nube? No. El monte Carmelo era uno de los montes más altos de Israel. Quiere decir que desde ahí se veía el mar. El criado subió y dijo: no veo nada. ¿Qué hubiera pasado si usted y yo hubiéramos estado ahí? Uy, hermanos, no hay nada.
Pues ni hablar, vamos a bajarnos. ¿Quién trajo las tortas? Sácalas, vámonos. ¿Qué hubiera hecho un hermano, una hermana desanimado? Oraron media hora, una hora, no está lloviendo y se acabó. Pues ya, ni hablar. La sequía continúa en nuestro país. Bajémonos, porque nos esperan allá en la parte de abajo. ¿Sabe? Elías no se dio por vencido. ¿Por qué? ¿Cuál es el éxito de la oración también? Orar sin cesar. Sin cesar. No piense usted eso. Orar sin cesar. Orar sin parar. El criado no vio nada. ¿Pero qué cree usted que hizo Elías? ¿Se desanimó? No. ¿Qué hizo Elías? Mire lo que dice aquí. Versículo. Cuando le dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. ¿Se imagina el criado? Fue una y se paró frente al mar. No hay nada. Se regresó. Patrón, no hay nada, jefe. No hay nada. Ve otra vez. Nada. 7 veces simboliza plenitud. ¿Sabe cómo es la oración? Si lo pudiéramos ver ejemplificado en una imagen. La oración es como un recipiente que tú vas llenando. Es como si colocaras agua y va a llegar un momento en que este recipiente se va a llenar. ¿Y qué va a pasar cuando se llene? No tiene tapadera. Piensa que no tiene tapadera. Se va a derramar el agua. El cáliz de la oración es como una copa que se va llenando con tus oraciones. Y cuando se acumula todo, se derraman. Y es cuando viene la respuesta. Elías oró y oró y oró y oró. 7 veces simboliza que se quedó ahí quizá medio día o más, hasta que se llenara la copa. Mire qué pasó. Versículo 44. A la 7ª vez dijo el siervo, el criado, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. ¿Qué formó la oración? Dígalo fuerte. ¿Qué formó la oración de Elías? Una nube. Elías oraba, papá, por favor, respóndeme con lluvia, forma una nubecita, sácala del mar, una nube chiquita, ya es la grande. Y el siervo venía y nada, hasta la 7ª vez, cuando fue a ver el criado, oh, tremendo, una nubecita, y fue corriendo y le dijo al profeta, una nubecita. ¿Y qué cree que hizo Elías? Ya me cansé. Bueno, espero que se forme más grande. No, ¿sabe qué hizo? Siguió orando más. Que el cáliz, que la copa se derramara de oración. Y dice aquí que entonces le dijo a la 7ª vez, veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje, con más seguridad, aunque ya se lo había profetizado. Versículo 18:45. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel, y llovió después de 3 años y medio. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Santiago capítulo 5.
Pastor, pero Elías era Elías. Yo soy un simple hermanito. Yo soy una simple hermanita, pastor. Yo soy una viejecita. Soy una viuda. Yo soy un hombre discapacitado, pastor. Yo soy una ancianita que ya no puedo ver ni leer. No, tranquilo. Dice Santiago capítulo 5, verso 13. Desde allí hasta el verso 18 habla de Elías. Tanto fue el ejemplo de ese hombre que quedó escrito en el Nuevo Testamento. ¿Está alguno entre, verso 13, Santiago 5:13, por favor, cabina? ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué debe de hacer el afligido? ¿Qué dice? Haga oración. Ahí se resuelve todo. Ahí se van las depresiones, la tristeza. Usted que está pensando que no lo va a hacer este año, usted que se levantó pensando que todo es un fracaso, ¿qué tienes que hacer? Oración. Y si aún persiste el pensamiento, el sentimiento, ora más. Y una vez que te pongas alegre, ¿qué tienen que hacer los que se ponen alegres? Aquí dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? ¿Qué tienen que hacer? Cantar alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué tienen que hacer? Ir a farmacias similares. ¿Qué pasa cuando alguien está enfermo? Aquí dice: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, y además únjanle con aceite, símbolo del Espíritu Santo. Vea cómo todo se resuelve con la oración. ¿Estás afligido? Ora. ¿Estás enfermo? Manda a llamar un anciano que crea en la sanidad, que crea en la liberación y que te unja con aceite. El aceite simboliza la unción del Espíritu Santo. Verso 15: y la oración de fe debe de ser de fe, como la de Elías. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Después dice el verso 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar una vez que estás a cuentas con tu prójimo, orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, ¿qué pasa? Puede mucho. En lugar de andar viendo YouTube, en lugar de andar navegando por todos lados cuando estás triste y deprimido, ponte a orar. Elías, verso 17, todo esto se escribió desde el verso 13 hasta el verso 16, se escribió porque Santiago iba a hablar de Elías. Elías era un hombre sujeto a pasiones, semejantes a quienes, a las nuestras. Ahorita todavía trae usted el bacalao aquí, el romero, los romeritos los trae aquí todavía. Y no se diga, aquí trae el pastelito que se comió ayer aquí. La verdad, seamos francos, todavía lo traemos. Pero así era Elías. También tenía sus debilidades de carácter. Por eso dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era como usted y como yo, que a veces queremos y a veces no queremos orar. Sin embargo, oró fervientemente. Eso implica compasión y sin parar, para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo
su fruto. Y esto lo hizo para que el pueblo de Israel se volviera a Dios. La oración siempre tiene motivos santos. Cuando buscamos su reino y las cosas espirituales, todo lo material viene solo. Si buscamos su reino, Elías buscó su reino. Por eso dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, como el pueblo de Israel se había extraviado, y alguno lo hace volver, como Elías hizo volver al pueblo, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Eso hizo Elías. Hizo volver al pueblo de Israel de su pecado, de la idolatría. Y vino la lluvia, y vino otra vez el alimento. Todo se compone cuando se compone lo espiritual. Y déjame decirte que por esa razón este año primero tienes que componer tu vida espiritual con Dios, para que se componga todo lo demás. Yo quiero invitar en esta hora a todos aquellos que quieran tener una vida de oración poderosa como la de Elías, que tenía pasiones semejantes a las nuestras. Y de paso, los que están enfermos, también pase de una vez. Todos aquellos que quieran hacer un compromiso con Dios, si tú lo haces, Dios te va a ayudar. Solo inicia, dale lo primero, y Dios lo que resta lo hará bendito. Lo primero que le entregas, el resto queda bendito. Entrégale tus deseos y tus anhelos de ser una mujer de oración, de ser un hombre de oración. El día de ayer yo me paré a las 12 del día, pero antes de irme a comer el recalentado, me fui a orar, porque dije: es el primer día del año. En lugar de irme a jambarme por ahí el recalentado, me fui a orar primero. Dije: es el primer día del año. Voy a darte lo primero, Señor. Vamos, cierra tus ojos, por favor, cierra tus ojos. Bendito sea el Señor por los que quieren ser hombres de oración, mujeres de oración. Creo que es lo mejor que puedes pedir. Pide lo espiritual. Lo material, Dios se encarga de lo material cuando tú buscas a Dios en primer lugar. Busca a Dios en primer lugar y déjale a Dios tus necesidades materiales. Elías oraba por hacer volver el corazón del pueblo de Israel a Dios. Él no oraba porque tuvieran frutas y legumbres. Él no oraba porque el pueblo no se quedara sin comer. No, él oraba porque el pueblo de Dios se volviera a Dios. Y lo material vino solo. La lluvia cae cuando se arregla la vida espiritual. A ver, todos, yo mismo, el que guste, arrodillémonos todos y vamos a pedirle con todo el corazón que queremos ser hombres de oración este año. Mire que vienen tantas cosas. Hay que tomar decisiones correctas mucho más que otros años. ¿Por qué razón? Porque los días son malos y sabemos bien que si no tomamos decisiones correctas podemos enfrentarnos a lo que va a enfrentar el mundo. Pero yo no quiero eso. Así que así como Elías hacía, digo, si tiene la pancita ahí y no puede poner su frente en su estómago, en sus rodillas, no se preocupe. Solo platíquele su deseo de ser una mujer de oración. Anhélelo, anhélelo. Elías tenía muchas debilidades también.
Elías era un hombre sujeto a pasiones, pero oraba y Dios le respaldaba. Así que creamos que tenemos oportunidades. Con todo el corazón dígale: Padre, yo no te vengo a pedir que me des 2 automóviles, que me des un negocio. Mejor te pido que me ayudes a buscarte. Yo quiero buscarte, Padre. Que no pase ningún día de este año que venga tu presencia. Ayúdame. Quiero ser un hombre de oración. No solamente orar cuando tenga problemas, no solamente orar cuando tenga dificultades. Quiero orar todos los días. Solo quiero buscarte. Quiero acercarme a ti como Padre que eres. Quiero tocarte y besarte. Ayúdame a estar contigo. Ayúdame. No permitas que me distraiga. Quiero orar con fervor y con pasión y siempre, siempre. Padre, si llegara a caer, ayúdame a levantarme para que siga adelante y no deje de orar. Por favor, ayúdame. Pídaselo de todo corazón. Él conoce su corazón. Él sabe si lo está pidiendo de a de veras. Hay muchos aquí que han orado y sintieron la presencia de Dios para mostrarte que Él quiere que estés allí con Él. Enamórate de estar con Él. Padre, por favor, ayúdame, quítame todo estorbo, quítame todo obstáculo. Hazme un hombre de oración. Y no solamente que comience, sino que continúe todos los días de este año. Padre, el mundo está en tinieblas, pero yo quiero tu luz. Yo quiero tu presencia en mi vida todos los días. Todos los días. Me acerco a ti, Padre. Quítame todo estorbo, quítame la pereza, la flojera. Señor, sé honesto, sé honesta. Señor, me cuesta tanto acercarme a ti. Me da pereza, me da flojera. Me llama la televisión, me llama las redes sociales. Pero ayúdame, Padre, ayúdame. Dame la fortaleza. Hoy es el primer día que me presento delante de ti. Dame la fortaleza, Padre. Hazme una mujer, hazme un hombre de oración. Pon una necesidad en mí de orar. Pon una necesidad en mí de no desmayar. Padre, dame espíritu de oración. Yo quiero orar todos los días de este año, Padre. Yo te necesito, Padre. Levanta un reino de sacerdotes. Levanta un reino de profetas. Padre, en el nombre de Jesús. Levanta un reino de profetas. Levanta un reino de sacerdotes. Queremos ver tu gloria este año. Queremos ver respuestas en todo lo que has dicho que vas a hacer. Queremos ver respuestas, Padre. Fortalece, Padre. Quita los estorbos. Se pudra toda obra de Satanás. Se está quemando todo estorbo espiritual, toda barrera. Se está quemando todo obstáculo. Y esto no solamente es los primeros días del año, todo el año. El fuego en el altar va a arder. El fuego en el altar va a arder. Derrama el espíritu de oración. Derrama espíritu de oración. Yo lo recibo. Vamos, decláralo con fe. Yo lo recibo. Yo recibo el espíritu de oración. Yo recibo el espíritu de oración.
Hay muchas cosas por enfrente que Dios se está desatando por medio de la oración. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, solo créelo. Y cree que el Señor ha derramado espíritu de oración y de intercesión y de guerrero. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias.